Hola, bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo de. El día de hoy estamos en el Hotel Hilton, Ciudad de México, Reforma, a quien agradecemos todas las facilidades prestadas para esta grabación. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero agradecer y enviar un saludo muy especial a la comunidad de Unitec Hospitalidad. Ahora sí, quiero dar la bienvenida a Eric Álvarez, director de DMS. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Y nos va a contar una historia que a lo mejor causa un poquito de estrés, pero la solución es de poner atención para tener un aprendizaje el día de hoy. Entonces, si nos puedes poner un poquito en contexto de qué se trató este grupo, cuántas personas eran, de dónde venían y sus características en general. Era un grupo sumamente especial, un grupo high-end. Los participantes en promedio tenían 43 años y eran dueños de empresas que facturaban más de $50 millones al año. Entonces teníamos 450 millonarios con sus esposas viniendo a hacer educación. Justo se hospedaron en este hotel y vinieron a tener sesiones de motivación y sesiones de networking. Okay. ¿De dónde venían las personas? Venían básicamente de todo el mundo. Yo estaba planeando con un comité mexicano, pero el comité internacional la sede estaba en Estados Unidos, pero la chairperson del comité era neozelandesa. Entonces me tocó trabajar con gente de Panamá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de México y de Filipinas en el comité principal. ¿Y qué habían preparado ustedes en el programa que tenían planeado? Teníamos cada noche teníamos una cena especial. Hicimos la cena de bienvenida, la hicimos en San Hipólito. El segundo día fue la noche de gala, la hicimos en el Museo Numismático. Hicimos un cóctel donde contratamos a un maestro tequilero. El último día eran actividades opcionales que ellos pagaban aparte, pero tenían que ser once in a lifetime durante el día. Y en la noche era una fiesta mexicana con temática de Día de Muertos, y de ahí se iba a ir un antro a terminar, ¿no? Y ya al siguiente día eran las salidas. Pero para que te des una idea, esta gente pagó para participar en el evento, pagó entre $4,000 y $5,000 para poder participar. Okay. Y estas actividades eran adicionales a eso, o sea, todavía tenían que pagar extra. Entonces, así de ese nivel tenían. ¿El costo de las cenas regularmente de un grupo? Cuando un cliente te dice, quiero una cena exclusiva, es bonita, es producida, ¿cuál es el costo promedio? En un recinto normalmente estás pensando en, así bien bonita, entre unos $200-250 por persona. ¿Y cuánto estaba pagando esta gente? Acá están pagando entre $450 y $500. ¿Qué pasó este último día después de que todo el programa fluyó bien? Estaban encantados, estaban gozándola, pasándola increíble. ¿Y este último día de programa? Sí, efectivamente estuvo muy simpático porque había estado impecable absolutamente todo durante los primeros días. Y la noche antes de las actividades opcionales, hoy obviamente nuestra actividad más importante, la que más se nos vendió, era hacer globos aerostáticos sobre Teotihuacán. Luego bajaban y el desayuno habíamos rentado una cueva muy apartada, muy exclusiva, donde los íbamos a bajar. Los llevábamos, los recibía un grupo prehispánico que les hacía un ritual de limpieza, les hacía bailes y cánticos, y ahí tenían un desayuno buffet. Después de eso salían, entraban a Teotihuacán y hacíamos una logística donde una parte del grupo hacía la visita normal de Teotihuacán y otra parte iba con un arqueólogo a visitar las zonas restringidas, las que no se hablan a público, los túneles que llevan a la pirámide de Quetzalcóatl, los laboratorios de los arqueólogos, o sea, para darle el once in a lifetime, ¿no? Que nadie más pudiera hacerlo, y así se van combinando. Pues resulta que se enojó el dueño de la cueva porque el cuate que iba a dar el desayuno nunca le pidió permiso para ser él el que diera el catering. Entonces la noche anterior nos habla y nos dice, ya no nos va a dejar usar la cueva. Nosotros como, ¿por qué? No, pues es que este no me pidió permiso y tenía que haberme pedido permiso. Y entonces tuvimos que hablar mucho con él y decirle, porque no era cosa de dinero, no le interesaba más dinero, nomás no quería, hasta que después de mucho insistirle ya dijo, bueno, está bien, háganlo, pero es la última vez y que quién sabe qué y que no puede ser. Y al final del día el desayuno sucedió y la gente se fue contentísima, de ahí se fueron a Teotihuacán y todo salió excelente. Y el problema fue en la noche. Déjame preguntarte algo antes de que pasemos a la noche. ¿Qué otras actividades estaban sucediendo en el programa de la mañana? Teníamos visitas. Habíamos cerrado durante un tiempo la Casa Azul de Frida Kahlo, por ejemplo. Fíjate,
Una de las actividades era en la casa estudio de Frida Kahlo. La sobrina nieta de Frida, Cristina Kahlo, los recibía con su hijo que había hecho tamales para todo el grupo, y entonces desayunaron en la casa de Frida y Diego, ¿no? Entonces ese tipo de eventos, por ejemplo, se iban a Valle de Bravo a hacer parapente y a la Delta, otros se fueron al Nevado de Toluca a hacer hiking, este tipo de actividades. Algunos estuvieron aquí en el centro en recorridos de palacios, pero con la cronista de la Ciudad de México, ese tipo de actividades. Ok. Para este grupo tan complejo y que están sucediendo muchas actividades al mismo tiempo, ¿cuánta gente de staff necesitas para estar coordinando todo esto? ¿Cuántas ocuparon? No me acuerdo exactamente del número, pero para transportación usábamos 27. Nada más para transportación, para subirlos a los autobuses y que se movieran, sí, a los dine-arounds y todo eso, usábamos 27 personas. Okay. Para todo debimos de haber sido como unas 60. ¿Eran alrededor de 9 camiones? Lo que pasa es que metíamos 35 personas máximo por autobús. Entonces teníamos 13 camiones, 13 o 14 autobuses por ahí. Okay. Todos estos camiones iban a ir hacia Xochimilco. Efectivamente. Y habíamos hecho el due diligence, habíamos ido con el cliente la semana anterior a que checaran, era sábado, entonces nos preocupaba que el sábado estuviera medio lleno. Fuimos a que viera el cliente qué tan lleno estaba el sábado y estaba bien. Digo, lleno, pero bien, con ambiente padre, ¿no? Y entonces hicimos esto, lo vimos, fue principios de marzo, y entonces había temporada de lluvias, entonces decidimos encarpar. Entonces 3 días antes estaban encarpando, yo estaba yendo diario para ver que las carpas quedaran, todo iba sensacional y de maravilla. El único problema es que obviamente el día más fuerte de montaje es el mero día del evento, ¿no? El problema es que ese día, y creo que durante la noche anterior, no estoy seguro, pero ese día había algún tipo de fiesta en Xochimilco que no tenía nada que ver con el Niñopa, y que no nos enteramos que había una fiesta, y era una fiesta donde los chavos, teenagers, se iban a chupar, y era en el centro de Xochimilco. Y entonces de pronto está la chaviza, y eran decenas de miles. De repente dijeron, ¡trajas! Y todo el mundo a las trajas. Y entonces resulta que mis proveedores, que la fiesta en una chinampa, en una islita de Xochimilco, la única manera de llevar todo el equipo era en trajinera. Claro. Y entonces empieza a llegar el equipo, empieza a llegar la gente para montar, y no hay trajineras para llevar el material, el equipo. Y entonces, en lugar de tardarnos 15 minutos en llevar todo el equipo, tuvieron que estar dando vuelta y vuelta, y se tardaron de 2 a 3 horas. Y eso nos retrasó el montaje terriblemente, pero muchísimo. El problema es que yo estaba solucionando lo de Teotihuacán, y entonces yo pensé que todo estaba bien. Yo me enteré que empezaba a haber problemas por ahí de las 12. Lo que debí de haber hecho, sinceramente, es, despuesito que vi que ya estaban desayunando en Teotihuacán, debí de haberme ido a checar esta parte, ¿no? Y entonces en lugar de eso me relajé y desayuné, y ahí se perdieron un par de horas, ¿no? Entonces llego yo, y sí, efectivamente íbamos atrasadísimos con el montaje, pero atrasadísimos, ¿no? Y habíamos tenido, por ejemplo, una de las cosas que sucedieron, teníamos nuestro croquis perfectamente bien, y el escenario donde iba a tocar una banda de rock muy buena, la teníamos en el centro. Y entonces de un lado íbamos a tener una zona más tranquila, donde pudieran tomar cócteles con high boys y toda esta cosa, y de este lado no íbamos a tener muebles para que la gente pudiera bailar, y entonces el concierto se tenía que ir hacia este lado. Pues la productora llegó, y por las prisas no se fijó bien en el croquis, que nada más decía escenario al centro, y entonces pusieron el escenario viendo hacia el lado equivocado. Entonces llego yo, y ya eran 4 horas antes del evento, y dije, es que esto está al revés. Dijeron, pues ya no lo podemos montar. O sea, ya no había posibilidad de que le dieran la vuelta. No, ya no había forma de darle la vuelta al escenario. Sí, si no se hubieran retrasado en un inicio con todo esto de las trajineras que no estaban disponibles, ¿hubiera dado tiempo de de voltear el escenario o no? Seguramente, porque, digo, es que fue un concierto de errores que le llaman, ¿no? Porque si hubiera llegado yo, como originalmente lo tenía, pues yo no quería ir a Teotihuacán. Yo tenía, en mi tiempo personal, tenía previsto llegar a las 9 de la mañana y estar todo el día supervisando ese montaje, que era lo más complejo, ¿no? Pero entonces no lo pude hacer. Y entonces, ¿qué sucedió? Que yo llego 4 horas más tarde, y son 4 horas que no me di cuenta, porque si yo hubiera estado ahí, ni siquiera hubieran montado el escenario al revés. Yo les hubiera dicho, no, volteenlo, y ya, no pasa nada, ¿no? Y entonces íbamos a poner un altar de Día de Muertos también, pero que tampoco pudieron llegar bien todos los props. Teníamos, por este lado, teníamos un embarcadero privado, afortunadamente, porque esto fue Nativitas, y el embarcadero normal de Nativitas estaba
lleno de escuincles y de latas de cerveza por todos lados y de escuincles poniéndose hasta las cachas. Y entonces el problema fue que teníamos 14 autobuses viniendo a Xochimilco, pero el tráfico estaba brutal, no podían llegar. Teníamos que tener un grupo musical recibiendo en el embarcadero privado al grupo, el grupo tampoco pudo llegar. Por el tráfico. Pero bueno, al final del día el grupo no se dio cuenta, afortunadamente pudimos embarcar las trajineras, teníamos representaciones de leyendas mexicanas como la Llorona, el Charro Negro, la Viuda Negra, todo eso durante el recorrido. Y esas afortunadamente montaron padrísimo y estaban espectaculares. Cada trajinera tenía su bocina que les iba explicando en inglés la tradición que estaban ellos viendo. Y entonces el grupo llegó, ni se dio cuenta. Llegaron y la fiesta fue un hitazo, un hitazazazo. Que era la fiesta que cerraba el programa. Era la fiesta mexicana, Big Bash, ya mañana no tienen educación. ¿Ustedes contrataron seguridad o tenían alguna especie? Teníamos seguridad privada, durante todo el evento teníamos seguridad privada. Habíamos contratado 25 elementos de seguridad privada, inclusive una empresa cuyos elementos estaban entrenados en Israel, o sea, súper bien. El gran problema fue a la salida. El problema es que ya los chavos llevaban 12, 14 horas de estar en el embarcadero y en las trajas, totalmente ahogados de borrachos. Obviamente se empezaron a pelear entre ellos. Los chavos, no los del programa. No los del programa, los teenagers que estaban en las trajas, ya estaban para estas horas, estaban ahogados de borrachos. Y se empezó a armar en el pleno embarcadero una campal de cientos contra cientos, salió en las noticias y todo, una mega campal. Llegó la policía, redada, Julia llevándose chamacos a los separos, y nosotros no podíamos salir porque teníamos 450 millonarios ya queriéndose ir porque tenían que ir al antro. Y entonces fue un problema, yo ya no sabía ni para dónde hacerme porque no los podía sacar. Digo, con 25, aunque tengas 25 elementos, no había forma, ¿no? Y los autobuses ya podían haberse estacionado y estaba padrísimo porque los autobuses los habíamos puesto con luces LEDs y les habíamos puesto sonido para que el antro siguiera dentro del autobús. Les habíamos puesto cualquier cantidad de alcohol en el autobús y todo estaba padre, pero no podíamos llegar a los autobuses. Entonces tuve que salir y empezar a buscar entre guamazos y catorrazos. Tuve que empezar a buscar al comandante de policía y preguntarle, y tuve que decirle: oye, tengo esta situación, échame la mano. Y entonces tuvieron que hacer literal una valla de policías para que mi grupo pudiera salir. El problema es que solo podíamos salir de 20 en 20. ¿Cómo estaba planeado la salida? No, la salida, inclusive habíamos hecho un carrilito bien iluminado para que salieran a través de un puente y todo iba a estar tranquilo y todo iba a estar bien, iban a salir y vaya, no iba a haber problemas porque eran 300 metros, no, como 400 metros entre la Chinampa por un puente a los autobuses. Y entonces no había ningún problema, iban a poder salir, jajaja, jijiji. El problema es que entre tanto chamaco no se podía. Al final, ¿ellos se dieron cuenta o no de lo que estaba sucediendo alrededor? Lo que se dieron cuenta es que había pasado algo en el embarcadero. Porque la basura, había muchísima basura, había latas de cerveza tiradas por todos lados. Y el hecho de que te escolte la policía, pues no es lo más normal. El cliente quedó muy contento, los asistentes quedaron contentos. Mira, los asistentes quedaron contentos, el problema es con un cliente de muy alta exigencia, tienes que ser absolutamente impecable. Si eres absolutamente impecable, se van muy contentos. Si tienes una falla, empiezan a fijarse en cualquier detalle. Recapitulando los aprendizajes. Los aprendizajes número 1 es: 1. Nunca escatimes en gente. También podría haber yo resuelto los problemas si hubiera tenido a una persona contratada específicamente para ese evento que era importante, como si los tuve las noches anteriores. Pero esta, como fuera la última, dije, me hago yo cargo. Y entonces yo no planeé la contingencia de la noche anterior, no planeé de yo irme y dejé ese espacio sin cubrir. Okay. Una persona más no me hubiera costado $10,000 nunca, ¿no? Por mucho que hubiera yo hecho de dar presupuestos adicionales de resolverlo, no me hubiera gastado más de $1,000, $2,000, ¿no? Entonces ese es un gran aprendizaje. Número 2, nunca te relajas. Te relajas cuando están en el avión, no terminas cuando te cansas, terminas cuando terminas, ¿no? Cuando sacas el primer error, que fue en este caso el desayuno en la gruta.
¿Sentiste que ya habías Pensé que es que todo había ido a pedir de boca. Todo había ido, o sea, es que no tienes una idea de este grupo. Por ejemplo, si tú pasabas un platillo con condimentos, cada condimento tenía que tener un papelito con qué ingredientes tenía, porque teníamos halal, kosher, lifestyle, alérgicos a las nueces, alérgicos a las solanáceas, que yo ni sabía bien qué eran las solanáceas, a las frutillas, a esto. Entonces tenías tantos requerimientos de alimentación y todo había salido de verdad impecable. Dije, ya nada más falta la cena de noche, ya estamos bien. Y ayer todo iba perfectamente bien. No te puedes relajar. Porque por un lado era el nivel de exigencia del tipo de cliente y lo que estaba solicitando, y otro el nivel de complejidad, que era gente que no venía de un solo país o de un solo perfil, tenías muchísima gente de todos lados del mundo todos lados. Y con requerimientos diferentes. Efectivamente, o sea, teníamos musulmanes, teníamos japoneses, teníamos de Estados Unidos, teníamos maorís, teníamos de latinoamericanos, mexicanos, y todos los mexicanos obviamente queriendo ser anfitriones y todos acostumbrados que se hicieran las cosas como ellos querían, ¿no? Entonces o sea, y todo había estado espectacular. No te puedes relajar. No te relajas. ¿Algún otro aprendizaje? Pues aprender de los errores, ¿no? No lo vuelvo a hacer. Afortunadamente no nos ha vuelto a pasar ningún error así. Ser muy, muy, muy insistente con los detalles, y mejor que sobrearregles algo antes de que pase a dejar cosas a la suerte, ¿no? Siempre con tus planes B, y siempre, mientras más, yo le llamo el análisis what if. Mientras más what if ¿Tengas? What if this happens? ¿Qué pasa si pasa esto? Mientras más qué pasa si tengas contestados, más tranquilo vas a estar y más vas a poder ejecutar mejor. El éxito de los programas se forja en la planeación, no en la ejecución. Claro, si hubieras planeado, como dijiste, tener a una persona extra, ¿no? Algún plan de contingencia, hubieras podido y a partir mejor. De ahí siempre planeamos 10% de gente extra. Para todo. Siempre tenemos 10% extra. Bueno, pues muchas gracias por haber visto la historia del día de hoy. Vimos cómo fueron capaces de resolver un problema, o bueno, varios problemas que se fueron presentando, y la complejidad de un grupo de este tamaño y de tener muchísimas actividades simultáneas, y bueno, lo supieron resolver bastante bien. Por favor, déjenos sus comentarios si ustedes han vivido algún tipo de experiencia similar y cómo la han resuelto. Gracias y hasta la próxima.